¿qué tal? Muy buenos días. Qué bonita está la mañana, ¿verdad? Estamos disfrutando de la creación de Dios. Pero ¿cómo han estado allá en casita? ¿Han estado haciendo la tarea? ¿Han estado orando? Recuerden que es muy importante. ¿Han leído su Biblia? ¿Han obedecido a papá y a mamá? Espero que cada uno de ustedes allá en casa se encuentren bien de salud. Pero ¿qué creen, niños? Estamos en domingo, Día del Señor, así que les invito a que vayamos a aprender el día de hoy un nuevo tema. Pues antes de dar inicio con nuestra clase, les invito a que se pongan de pie y vamos a hacer una oración. Padre Santo que estás en los cielos, te damos gracias por esta mañana, Señor, porque nos cuidas y nos proteges en casa. Porque estamos con papá, estamos con mamá y con toda nuestra familia bien. Señor, ahora queremos aprender de tu palabra. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe y que también nos ayude, Padre, en que nuestros corazones podamos entender tu palabra. Padre, nos encomendamos en esta mañana en tus manos, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, niños, la semana pasada estuvimos viendo el primer pacto de Dios con Adán. ¿Y se acuerdan qué significa la palabra pacto o alianza? Muy bien, es un convenio entre dos personas o más, ¿verdad? Durante esas clases que hemos estado aprendiendo, hemos visto que Dios es el creador de todo y que también nosotros somos creación suya y que nos creó a su imagen y semejanza, ¿cierto? Hemos aprendido que Dios nos dio un cuerpo, pero también nos dio un espíritu, ¿verdad? Es lo que nos hace diferente a las demás personas. Ahora bien, al inicio hemos visto que nuestros primeros padres fueron Adán y Eva, ¿verdad? Fueron los primeros en estar aquí. Sin embargo, vimos que ellos pues había que enseñarles cómo vivir, por eso Dios se acercó con ellos y les dijo cómo. Ahora bien, la semana pasada estuvimos viendo que hicieron un pacto. Ahora bien, la pregunta del día de hoy nos dice: ¿qué obligación asumió Adán en la alianza de obras? Aquí tenemos dos palabras que quizás se pregunten, ¿qué significa? Vamos a analizar la pregunta. Nos dice, ¿qué obligación asumió? La palabra asumir lo podemos traducir como la palabra aceptar. Y nos dice, ¿qué obligación aceptó Adán en la alianza de obras? Acuérdense que la palabra alianza significa un trato o un pacto, ¿sí? Entonces, podemos decir en la siguiente pregunta, ¿qué aceptó Adán o qué debía hacer Adán para que mantuviera el acuerdo entre Dios y él? ¿Qué creen, niños? ¿Qué creen que Adán debía de hacer para esa alianza de obras que hizo con Dios? Muy bien. Yo me imagino que alguno de ustedes habrá dicho la palabra obediencia, ¿verdad? Y la respuesta a esta pregunta es: ¿qué obligación asumió Adán en la alianza de obras? La obediencia perfecta a Dios. Pero hay una palabra que hace esta respuesta importante, que nos dice una obediencia, pero ¿qué nos dice? Perfecta, una obediencia perfecta. ¿Y qué significa la palabra perfecta? Esta palabra significa que no hay fallas, que no se cometen errores
y que prácticamente no se equivoca. Ahora bien, con esta definición de que Adán debía de hacer una obediencia perfecta a Dios, ¿ustedes qué creen? ¿Creen que es difícil obedecer a Dios sin equivocarnos? Recuerden que Dios nos creó a su imagen y semejanza. Dios es perfecto y santo, y lo que Él quiere es que nosotros también lo seamos, que podamos glorificarlo de esa forma a través de la obediencia. Ahora bien, niños, ya que hemos aprendido esta palabra, lo importante para cada uno de nosotros es entender la importancia de que cada día podamos obedecer a Dios. Ciertamente, cuando nosotros estamos en casa, en algún otro lugar, muchas veces, ¿qué hacemos? Fallamos, ¿cierto? Sin embargo, hoy en la clase volvemos a recordar la importancia de obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque Él nos ha dado una regla, nos ha enseñado cómo vivir. Y esto nos lleva a pensar en el versículo clave de este día. Vamos a leerlo todos juntos. Si después de oír estos decretos los cumples y los pones por obra, el Señor tu Dios cumplirá contigo el pacto que hizo con tus padres y te mostrará su misericordia. Nuevamente leemos. Si después de oír estos decretos los cumples y los pones por obra, el Señor tu Dios cumplirá contigo el pacto que hizo con tus padres y te mostrará su misericordia. Ese texto lo encontramos en Deuteronomio 7:12. Bueno, niños, ya que hemos aprendido la importancia de la obediencia, hay algo que debemos de poner en práctica. Que para que nosotros podamos obedecer a Dios, recuerden que Él nos tiene dado algo para que nosotros sepamos cómo vivir. ¿Y cómo es esto? A través de la palabra de Dios que está escrita en nuestras Biblias. Y que también nosotros podemos ir mejorando a través de la oración, pidiendo la ayuda del Espíritu Santo para que nosotros también podamos mejorar cada día con nuestras acciones. Por eso, niños, en todas las actividades que ustedes hagan sus tareas, estén en la casa, si mamá les dice, niños, recojan esos juguetes, niños, hagan la tarea, es hora de dormir, es esto, es importante que le hagamos caso. ¿Por qué? Porque si nosotros no hacemos caso, nos puede suceder algún accidente o nos puede pasar pues algo malo, algo que nuestros papás no quieren que nos pase. Por lo tanto, niños, así Dios también le enseñó a Adán cómo debía de obedecerlo para que también él viva una vida glorificando a Dios, una vida en la que él esté feliz y que pueda disfrutar de toda la maravillosa creación de Dios. Ahora bien, niños, ya que hemos aprendido la clase del día de hoy, vamos a escuchar el siguiente canto. Adán y Eva eran amigos de Dios, todo el día entonaban canción, agradeciendo al Creador, todo era felicidad y amor. Pero un día eligieron mal, decidieron no escuchar la palabra de verdad, triste fue su final. Obedece,
Bueno, niños, después de haber escuchado el canto, vamos a hacer un resumen de la clase. Entonces, ¿qué es lo que aprendimos? Acuérdense que la alianza entre Dios y Adán, ¿qué debía de hacer Adán? Muy bien, obedecer a Dios. Pero no solo queda en obedecer, sino que dice una obediencia perfecta a Dios. Ahora me pregunto, ¿y qué debía hacer Dios en esta alianza? ¿Qué creen que Dios asumió también en esta alianza? Acuérdense que en una alianza es un pacto entre dos personas más, es un acuerdo en el que dicen, si esto se va a hacer, a través de esto, por esto y también esto. Entonces, ¿qué creen? Ahora, ¿qué creen que también pasaría si Adán no obedece? Esas preguntas las vamos a contestar en la siguiente clase. Así que no se vayan a perder la próxima clase porque es continuación de esta, para que no se queden con la duda. Ahora bien, vamos a hacer la última oración y les invito a que se pongan de pie. Vamos a inclinar nuestros rostros y oremos. Padre Santo que estás en los cielos, te damos gracias por esta mañana, por permitirnos aprender una vez más tu santa palabra, Señor. Te pedimos que ayudes a que nuestros corazones, Padre, podamos cada día aprender de ti y también, Padre, aprender a obedecer, Padre, para llevar una vida bien, Señor. Una vida agradable para ti, Señor. Padre, cuídanos y nos encomendamos en ti, Padre, porque sabemos que eres un Padre de amor. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, niños, ahí está la cordial invitación para la próxima semana. Ahora sí, vamos a ver qué tareas tenemos preparado para el día de hoy. ¡Nos vemos! Gracias damos a nuestro Dios, hermanos, por este nuevo día en el cual nosotros podemos darle a Él la gloria y la honra, por lo cual pedimos que cada uno allí en su hogar podamos nosotros inclinar nuestros rostros y orar a nuestro Señor. Señor, gracias por tu cuidado, gracias por tu providencia, pero gracias, Señor, porque tú nos has dado la oportunidad salvándonos a cada uno de nosotros a través del sacrificio de tu Hijo Jesucristo. Por lo cual, Señor, te damos a ti la honra y la gloria, porque, Señor, tú nos amas y lo demostraste enviando a tu Hijo Jesucristo. Gracias, Cristo, porque te sacrificaste, diste tu vida para, Señor, salvarnos. Gracias, Espíritu Santo, por la aplicación de esa salvación en cada uno de nosotros que te invocamos ahora mismo. Loado y glorificado sea tu santo nombre en Cristo nuestro Señor. Amén. Muy bien, nos toca también meditar en el culto reformado. Dentro de la perspectiva del gobierno de la Iglesia Nacional Presbiteriana, podemos también encontrar el culto reformado. Nuestro pasaje bíblico, nuestra lectura bíblica que debemos nosotros realizar, lo encontramos en 1 Corintios capítulo 14, verso 15 hasta el verso 40. Esta te la voy a asignar como tarea que tú la puedas realizar allí en tu casa. Por lo tanto, nuestro versículo clave es justamente el verso 16, y nos dice: ¿qué hay, pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación,
tiene interpretación. Hágase todo para la edificación. Preguntémonos entonces, ¿qué es el culto? Para ello respondemos que nosotros, la Iglesia Nacional Presbiteriana de México, reconocemos que el culto cristiano es la expresión máxima de la adoración y de la entrega a Dios, quien es nuestro creador, quien es soberano, y también a nuestro Redentor en Cristo Jesús. Y esto debe ser expresado de manera gozosa, espontánea, sincera, de manera comunitaria, pero con orden y decentemente. El culto cristiano ocupa un lugar preponderante en la vida de nuestra iglesia, pues en la congregación de los santos, donde el pueblo de Dios rinde culto a Dios trino y uno, le rinde adoración y alabanza por lo que Él es y por lo que Él ha hecho a favor nuestro, su pueblo. Y no solo a ello, sino también a favor de todo el mundo, aunque estos no lo merezcan o tal vez no lo reconozcan. Por ello, cada vez que la iglesia se reúne al culto, debe ser una celebración gozosa. Es una celebración de un testimonio vivo de la gracia divina y de su infinita misericordia hacia cada uno de sus criaturas, por lo que Dios ha hecho a favor de los suyos y así del mundo. También podemos nosotros pensar no solo que en el culto como tal, sino tal vez debamos hacer un poquito de historia, por lo cual debemos ver algunos aspectos históricos del culto. Como presbiterianos reformados, vemos que nosotros tenemos el modelo del culto que nosotros practicamos, sigue o está dependiente a los principios, normas y orden del culto de nuestra herencia reformada y calvinista. Ligándose también al principio reformador. ¿Cuál será este? Solo la escritura o sola escritura. Hemos también de afirmar que nuestro culto tiene su base en la palabra de Dios y en la tradición reformada. Claro, y por supuesto, sujetándose siempre esta última a la bendita palabra de nuestro Dios. Si queremos entender el culto reformado, debemos de comprenderlo desde sus fundamentos bíblicos, así como teológicos, en que está basado nuestro culto o dicho culto. No podemos pasar por alto que nuestro culto reformado hunde sus raíces en los elementos cúlticos del pueblo de Israel, de la fe del pueblo de Dios y en las de la iglesia del primer siglo. Entonces, preguntémonos, ¿cuál es la esencia del culto reformado? Bueno, la verdadera concepción de la iglesia, del concepción reformado, de la adoración a Dios, es decir, en su esencia, es algo espiritual. Esto quiere decir que no consiste en simplemente actos externos,
sino que surge del núcleo mismo del hombre, es decir, su corazón. La verdadera adoración del culto verdadero debe efectuarse también en espíritu. Ya Jesús lo había dicho, ¿verdad? De que su Padre busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Y esto nos deja un punto sumamente delicado, puesto debemos reconocer que los hombres, nosotros, no somos capaces de adorar de una forma verdaderamente espiritual, a menos que el Espíritu de Dios nos capacite o los capacite para hacerlo. Y para que el cristiano, todo culto de este tipo, debe involucrar su fe en Cristo. Él debe estar presente o debe tener presente que Cristo es su Salvador, que Cristo es su Señor. Que solo a través de dicha fe será su adoración de manera agradable o aceptable ante el Dios Trino y Uno, puesto que Cristo es el único mediador entre Dios y el hombre, según Pablo le dice a Timoteo. Entonces, solo un culto que tiene estas características rinde verdadera adoración a Dios. ¿Cuáles pudiera ser estas características? Es el culto que el hombre en el cual expresa su alabanza, su oración y recepción de lo que Dios tiene para decirle. Pasemos a mirar de manera rápida y escueta los elementos del culto reformado. El primer elemento que debo mencionar es adoración y alabanza. Si nosotros podemos decir o recordar la pregunta número 1 de nuestro catecismo menor, se nos hace: ¿cuál es el fin principal del hombre? La respuesta que siempre hemos aprendido y que hemos dado es: el fin principal del hombre es de glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Por lo tanto, el culto a Dios no busca agradarnos a nosotros mismos, sino a Dios. Todo intento por quedar bien con los congregantes, diciéndole: hermanos, ¿están bien? ¿Están cómodos? Está fuera de lugar. Quien busca simplemente emocionar con cantos a la congregación, o que manipula para que estos respondan a exclamaciones de manera irreflexiva, ignoran cuál es el sentido del culto cristiano. Hay frases como que han incursionado hoy dentro de nuestro uso litúrgico, diciendo: hermanos, ¿no trajeron sus manos? ¿Sí? Todo este tipo simplemente busca agradar a los hombres, centrarse en los hombres, cuando nuestro culto debe ser una adoración y alabanza al único trino Dios. La transición de la atención humano-mundana al acto de adoración espiritual es un proceso en el cual se da también en el culto. Este inicia con un preludio, el cual empieza a crear un ambiente espiritual en el que sentimos con entusiasmo
el llamado de adorar. Es allí donde se inicia el diálogo que va haciéndose cada vez más intenso entre Dios y su pueblo, entre Dios y el hombre. Cuando nosotros elevamos una oración de invocación, se presenta a la comunidad como un pueblo que no puede presentar un culto verdadero, sino es por la acción del Espíritu Santo. La oración de invocación es una oración paraclética y en cierta forma es una oración de confesión comunitaria. Por lo tanto, hermanos, debe tenerse en cuenta este elemento, adoración y alabanza, centrado en Dios y no en el hombre, que sea teocéntrico y no antropocéntrico. El segundo elemento a mencionar es la introspección y confesión. La adoración verdadera, el culto verdadero, requiere también, amado hermano, un autoexamen. Es imposible crecer personalmente si no sabemos qué es lo que tenemos que ir venciendo en nuestras vidas. Solo cuando penetramos a nuestra vida nos damos cuenta de que hay muchas cosas en las cuales yo debo corregir. Y esta corrección viene cuando el Espíritu Santo va limpiando nuestra mente, nuestros corazones. Es absolutamente seguro que quien confiesa recibe la seguridad de salvación, recibe la seguridad de perdón. Esto garantiza garantiza el triunfo del cristiano. De otra manera, pues corre el riesgo de salir aplastado, de poder ser derrotado por el peso de nuestras faltas y vivir sometido a ellas y no ser liberado de ellas. Por lo cual, entendamos esto. Somos un pueblo perdonado que debe llevarnos a ser un pueblo agradecido. La congregación o el pueblo, la iglesia perdonada debe celebrar, debe entonar cantos, testimonios de acción, de la acción restauradora de Dios. En el momento en el que el pueblo que adora empieza a gozarse de la misma persona de Dios, todo lo que está alrededor se puede ver, se puede notar, percibir que es un ambiente de redención que plasma la obra redentora de Cristo. Y esto también ayuda para quienes no han conocido el Evangelio. Otro elemento que tengo que mencionar es acerca de la oración de intercesión pastoral. Ya que hemos sido perdonados o que ya somos perdonados, nos acercamos al Dios de la gracia y de la misericordia para llevar ante Él ¿a quiénes? A los que están enfermos, a los que están necesitados, a los que están afligidos, a cualquiera que esté en una situación adversa. Este es el momento en la oración de intercesión pastoral en el cual vemos que es el momento grandioso, espléndido de la iglesia en que como sacerdotes intercedemos por nuestros hermanos, por nuestras autoridades, por nuestras naciones, recordándote pues de que cada creyente es sacerdote delante de Dios y tiene el privilegio de interceder por el pueblo.
Muy bien. El otro que tengo que mencionar, el otro elemento, es la lectura y la proclamación de la palabra de Dios. En este diálogo de amor, hemos caminado hacia una altura sublime y estamos preparados entonces no solo para decirle a Dios, sino para oír al Señor. Las preocupaciones ya deben estar cedido, ya debieran haber cedido. Las preocupaciones, dicho de otra manera, se han ido. Hasta el dolor ha huido de nuestro cuerpo cuando se lee la palabra y se proclama, y esta pide del pueblo, hermanos, una respuesta. A veces simplemente hemos oído el sermón, pero hasta allí no hacemos nada. Es necesario entonces de que nosotros podamos no solamente ser oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Él es el quien te ha hablado. En su presencia te has gozado de escuchar su voz, el cual te ha disipado todo en ese momento. Y es en ese momento en que tú escuchas las instrucciones del Señor, diciéndote a ti, a mí, a cada uno de nosotros, lo que Él pide y exige de nosotros, para que también andemos como pueblo suyo, como ese pueblo que goza de su perdón. Otro elemento es la respuesta a la palabra de Dios. Podemos definirla como que es la entrega de la iglesia para servir a su Dios. Esto lo hacemos a través de nuestros bienes, esto lo hacemos a través de nuestras vidas, de nuestro testimonio, que debe haber esa respuesta tal, en gratitud a la palabra, en gratitud por lo que Él ha hecho, podemos nosotros también entregarnos al servicio de la iglesia, a través de lo que es la ofrenda, del diezmo, a través de vivir una vida con honestidad, sencillez, para causar también a aquellos que no conocen al Señor. Y por último elemento a mencionar es el envío y bendición. El culto al Señor no estaría completo si no salimos con la misión clara al mundo. Tener en mente qué es lo que Dios me ha pedido que debo hacer y así reflejar el amor y la presencia de Dios o de Cristo en medio de este pueblo en el cual nos toca vivir, en medio de esta sociedad también corrompida. Y por supuesto, por último, la bendición de nuestro Dios. Y esto no es meramente una fórmula como tal, sino que tiene simplemente en el cual un propósito. ¿Cuál? Que podamos cumplir lo que Él nos ha dicho. Entonces, amados hermanos, cuando nos reunimos, dice Pablo, cada uno de nosotros tiene salmos, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Pero ojo, Pablo nos da una indicación muy hermosa aquí. Hágase todo para la edificación. No es simplemente el sentirnos bien o agradar a las personas, sino que Dios demanda una respuesta para con cada uno de nosotros. Ya que somos pueblo perdonado, el pueblo cristiano puede expresar su gratitud y su entrega al Dios que es creador, soberano y redentor nuestro. Hasta la próxima, amados hermanos, que el Señor nos bendiga y hagamos lo que Él nos ha indicado. Hasta luego.